Buenas tardes a todo el público que está ahí en su casita, los dominicanos de aquí y de allá, diciéndoles y recordándole que yo soy Juan Mateo Guerrero. Miren, estuve hoy retrasado porque todos estos días he tenido que estar atendiendo asuntos con relación a un sometimiento que fui objeto por el doctor Guido Gómez Mazara. Se ha dedicado a perseguir a comunicadores y también a censurar a comunicadores en un espíritu de que uno se amedrente y no diga las informaciones que le llegan a uno de su comportamiento, ¿verdad? Y de sus actitudes que no corresponden con las normas en sociedad. En ese sentido yo quiero decir algo. Se han sumado una serie de personeros queriendo atacar y minar lo que ha sido mi comportamiento ante la sociedad dominicana y ante la familia que yo he podido descender y ascender a mis descendientes y a mis ascendentes. Y yo quiero en este momento que ustedes me disculpen porque este es un programa que tiene una filosofía en una dirección muy diferente. Este programa trata de serle útil a la sociedad y de hacer aquí una comunicación con objetivos claros y no para asuntos personales, pero este es el medio que yo tengo. Mi perseguidor cuenta con demasiados recursos y también el recurso que le da a su trayectoria, que lo ha hecho ser una figura pública, conocida, aunque con mucho lastre, aunque también llena de conflictos, y yo he vivido alejado de los conflictos. Pero este es el espacio que me reserva, ¿verdad? La realidad, lo que es el momento que vivo. Entonces yo quiero que la gente conozca un poco de dónde yo vengo. Yo vengo de un hogar humilde, de dos campesinos que se conocieron en la capital, una de Higüey y otro de San Cristóbal, y que a los 16 años ya estaban formando una familia. Que mi papá vino huyéndole a Balaguer de un campo que se llama Palenque San Cristóbal y se metió en un colmado en Villamella, y que ahí su comportamiento y su capacidad de trabajo hizo que el dueño del colmado, que había caído en una enfermedad, se lo dejara a él, y con los ahorros que mi papá tenía, se lo diera y se lo fuera pagando al paso. Ahí mudó a mi mamá en ese mismo colmado, parte atrás vivían y empezaron a trabajar. Ya a los 20 años de ambos tenían 3 muchachos y yo nací en ese colmado. Y los recuerdos que yo tengo es trabajando en ese colmado, haciendo Maví en ese colmado, un niño exprimiendo limones. Y me ponían un huacal para que alcanzara el peso. Y yo soy especialista en volviendo, en vender lo que era el detalle del aceite, la medida de 10, de 15, la mantequilla, la salsa, y me crié trabajando. Y fruto de ese trabajo en familia, fuimos creciendo. Y de un colmado, ya mi mamá salió con otro colmado. Y ya yo me tuve que ir a trabajar para el colmado de mi mamá. Y de esos 2 colmados parió otro colmado. Y después un almacén que se llamó Casa Mateo Guerrero. Yo soy Juan Mateo Guerrero. Y nosotros tenemos un nombre y una impronta en el comercio de este país. Y mi papá fue presidente de la Asociación de Mayoristas, secretario general de la Federación Dominicana de Comerciantes y presidente de Asomahue. Y mi mamá fue la primera mujer presidenta de una federación de comerciantes. Se llamaba Fedopro. Entonces, nos mandaron a estudiar. Criado ahí, en Sabana Perdida, teníamos
almacenes en Villa María y nos sacaron de Sabana Perdida a estudiar a un colegio de clase media. Y ahí nos fuimos formando con la educación del barrio y con la educación de la clase media alta. Y cuando usted mezcla eso, da un resultado exquisito de gente con capacidad de serle útil a la sociedad y tener un sentimiento social allá abajo. Ahí empezó mi formación. A los 16 años ya yo estaba saliendo de la intermedia para la universidad. Y a los 16 años ya yo producía dinero en el almacén de mi papá, que podía tener la capacidad de ir a pedir que me dieran fondos para hacer un negocio, llevar esos fondos con ganancia y yo tener mis propios recursos. Cuando aquí un sueldo mínimo eran 175 pesos, yo me ganaba 4,000 pesos semanal haciendo negocios del almacén y de los colmados de mi casa. Entonces, a los 20 años ya yo tenía una esposa y un hijo. Y yo tengo hoy 50 años y tengo nietos. Y cuando viene a ver, en pocos años tengo un bisnieto. Entonces, yo lo único que he hecho es trabajar y formarme. Estudié en la universidad, yo no voy a abundar mucho en eso. Yo soy un ciudadano que tengo 180 materias dadas. Y calcule que cada 60 materias hay una licenciatura. Entonces, de ahí para allá asumen ustedes, en este país y fuera de este país, entonces tendría que calcular cuánta materia yo tengo dada. Yo tengo un comportamiento que nunca he sido señalado en ningún acto reñido con las leyes y con la moral de esta sociedad. Entonces, tengo una familia ahí de 5 muchachos, que ahí lo estoy entregando profesionales. Una de ellas, que se me gradúa en Miami ahora, en agosto, ingeniera y arquitecta a la vez. Y todo eso yo lo he hecho con el sudor de mi frente. Mi papá dejaron de mantenerme a mí a los 16 años. Y todo lo que nosotros acumulamos como familia es un fondo común, un solo bolsillo. El problema que lo tiene un Mateo, lo tiene todo lo Mateo. Y el que se mete con un Mateo, se mete con todo lo Mateo. Entonces nosotros somos una familia unida, que le hemos dado cátedra a esta sociedad de ser gente decente. Tengo 7 años en los medios de comunicaciones. En Soberanía Popular Radio, 7 años en esta empresa, aquí. Y que pregunten cuál ha sido el comportamiento de nosotros en esta empresa. Cómo nos hemos acogido a los espacios de decencia, a los espacios de honorabilidad de esta empresa. Y ya vamos para 3 años, ¿verdad, Jacín? En este programa aquí y nunca hemos dejado de salir un día del aire. Entonces, nosotros desde aquí hemos hecho planteamientos de confrontación, hemos hecho denuncia, hemos hecho todo tipo de noticias, de comentarios, y aquí nadie ha venido nunca a demandarnos, y nunca ha venido una queja a este canal por el comportamiento de nosotros, y son muchas las cosas que se han corregido, señaladas en este programa, y muchos los escándalos de corrupción que se destaparon aquí, por informaciones que manejamos nosotros y que planteamos seriamente, y nadie se había, ¿verdad?, atrevido de que a llevarnos a unos tribunales. Entonces, el individuo menos esperado, el que está menos llamado, es quien decide ir a ponernos a nosotros una querella de difamación e injuria por cosas que cuando la gente sepa y vea los 8 términos que es que yo he difamado a este señor, son cosas irrisorias. Entonces, en ese sentido, para enfrentar eso con toda la gallardía, porque no voy a dejar eso
de esa manera, sin que lo confrontemos a las últimas consecuencias, entonces nosotros hemos tenido que dar pasos, ¿verdad?, de mucho sacrificio para decirle a esta sociedad que no es verdad que nosotros somos censurables, que no es verdad que nosotros tenemos comportamiento para señalamientos, que esta sociedad va a saber que entre ese personero y quien les habla, el que ha actuado correcto y de manera transparente soy yo. Que yo desde pequeño opté por el trabajo y la educación para mantenerme a mí y mantener mi familia. Que ese señor desde el 2003, camino al 2004, que fue despojado de ser consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no se sabe dónde ha hecho una hora de trabajo, no se sabe de qué ha vivido, no se sabe cuáles son los mecanismos de producción, que no tiene una oficina, que no ha ejercido su profesión, que no tiene un negocio y tiene una vida de dispendio, de atropello, ¿verdad?, de lujos, de placeres, de una parafernalia a nivel de seguridad, a nivel de amigos, a nivel de compañeras, y entonces usted no le puede ver una TCS, unos impuestos, una tarjeta de crédito, una chequera, un mecanismo que lo legitimice a nivel, ¿verdad?, de lo que es una vida financiera y económica. Y entonces él entiende que puede cuestionar a todo el mundo y que él no puede ser cuestionado. Y eso es lo que estamos señalando, que cuando usted defiende y hace señalamientos de principio es para vivir acorde con ellos, no es para exigírselo al otro y usted creerse que es impoluto y que es incuestionable. Y esa es la filosofía del que decide ser comunicador. Porque aquí nosotros tenemos todo el derecho que nos da la Constitución y los derechos humanos para poder exigirle comportamiento a los demás y señalarles inconductas a los demás. Y si usted no tiene la transparencia ni los mecanismos para exhibir una vida correcta de decencia moral a nivel también productiva, entonces usted lo único que tiene que hacer es quedarse callado y no estar persiguiendo gente honorable y gente que lo único que ha hecho en esta sociedad es serle útil. Yo no voy a aceptar eso y no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a decirle a esta sociedad que entre ese elemento y yo, el que ha andado correcto soy yo. Que entre él y yo, el que ha sido transparente soy yo. Y que entre él y yo, el honorable soy yo.